Es un gozo, amados hermanos y amigos, que nos reencontremos para que juntos examinemos un pasaje de la palabra del Señor. Le invito a que comparta, si puede conmigo, lea conmigo, Evangelio de Juan, capítulo 16. Evangelio de Juan, capítulo 16. Jesucristo está hablando con los discípulos acerca de el Espíritu Santo que no había sido aún derramado. No se había manifestado como ocurre a partir de Hechos en el capítulo 2, que en cumplimiento de la promesa de un profeta llamado Joel, Dios había dicho que habría un tiempo en que su Espíritu Santo sería derramado sobre toda carne. Eso no había ocurrido aún. Jesucristo, antes de ir a la cruz, ¿no?, y morir por nosotros, Él habla con los discípulos y les dice en el versículo 8, Juan capítulo 16, verso 8, dice: cuando Él venga, el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Dice que la labor del Espíritu Santo en el mundo es un trabajo en el alma, en la mente de cada hombre, de cada mujer, para que finalmente sean convencidos en lo que tiene que ver con el pecado, la existencia del pecado, la justicia y el juicio. Verso 9 dice que el pecado es no creer en Cristo, por cuanto no creen en mí. Ese es el pecado que impide que el hombre se acerque a Dios, porque Jesús es el camino al Padre. Luego dice de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Está diciendo que el tiempo que Jesucristo pasa en la tierra y sufre y muere, Él, el santo, el que no cometió pecado, muere por nosotros los pecadores. Claramente, esa no era una manifestación de justicia en la persona de Cristo. Porque la justicia de Dios dice, la paga del pecado es muerte. Por lo tanto, debíamos morir todos los pecadores, pero no morir el bendito Hijo de Dios que no tenía pecado. Eso no era justicia, no era una manifestación de la justicia de Dios. Sin embargo, Él toma nuestro lugar. Y cuando muere, muere cargado por todo nuestro pecado, y eso entonces sí es justicia de Dios. Justicia de Dios que el Padre confirma cuando le levanta de entre los muertos, le sienta a su diestra y lo pone a gobernar. No, bendito sea. Justicia de Dios. Versículo número 11. Dice que el Espíritu Santo convencerá de juicio. Dice, y de juicio. Por cuanto, atienda esto, el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Cuando el Señor Jesucristo habla del príncipe de este mundo, está hablando de Satanás, el diablo. Si usted pudiera acompañarme a Primera de Juan, en el capítulo número 5, Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19, por favor, verso 19. Dice, sabemos, el apóstol le escribe a la iglesia, sabemos que somos de Dios. Pero mire la frase que sigue. Y el mundo entero, dice, los que no están en Cristo. Y el mundo entero está bajo el maligno. Está bajo el maligno. El mismo Señor Jesucristo en San Juan capítulo 14, versículo 30, va a decir, no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo
y él nada tiene en mí. Cuando habla del príncipe de este mundo o del gobierno de este sistema, está hablando de Satanás, el diablo. Muy bien. Pero Jesús dijo que el Espíritu Santo iba a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y cuando habla de juicio, ¿no? Cuando habla de juicio, dice, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aleluya. ¿Cómo es que fue juzgado Satanás? ¿Cómo es que fue juzgado? ¿Por qué no vemos 2 o 3 textos bíblicos que nos deberán, espero, dar el mejor entendimiento para decir amén a esta palabra y permitir que el Espíritu Santo nos dé este entendimiento? Porque en este momento, por la palabra que compartimos, el Espíritu Santo está trabajando en su vida y en la vida de todos aquellos que tienen acceso a esta bendición. Si me acompaña Génesis en el capítulo 3, Génesis en el capítulo 3, allí se manifiesta el primer pecado, la desobediencia de Adán y Eva a la palabra dada por Dios el Padre. Desobedecen ellos, intentan ocultarse, Dios les sale al encuentro, trata con ellos, les hace notar que el pecado que han cometido de la desobediencia va a traer consecuencias. Entonces, a la primera que el Señor somete a juicio es a la serpiente, porque Satanás utilizó a dicho animal para que esta serpiente, que dice la Escritura que era astuta, pero que además tiene una presencia tan interesante, tan llamativa. Ver una serpiente yo creo que es de verdad una cosa de las cosas hermosas que Dios ha creado. Hablo del animal. Yo creo que es un animal hermoso. No sé si tenga la capacidad para tomarla en mis manos y como hacen algunos, enrollarse en el cuello. No lo sé, pero me parece muy, muy hermosa. Su forma, su piel, los colores que tienen algunos. Bueno, y esa lengua partidita que mueve, ni le digo. Muy bien. Esta serpiente que está bajo la acción del maligno, hablando con la mujer para engañarla, porque quien engaña a la mujer no es el animal, sino que es el espíritu del príncipe de este mundo, dijo el Señor. El príncipe de este mundo, el que usa la serpiente para engañar a la mujer. Pues bien, desobedecen a Adán y Eva y el Señor llama a la serpiente. Dice, capítulo 3, versículos 14 y 15. En el 14 le dice, Jehová dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Está hablando con el animal, así por haberse prestado, ¿no? Por haberse prestado a la obra de Satanás. Pero mira el verso 15, aquí habla directamente con el espíritu que gobernó la serpiente para engañar a la mujer. Verso 15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer. Y dice, entre tu simiente y la simiente suya, la simiente de la mujer. Habla de la simiente, no de las simientes ni de la descendencia, sino que de la simiente, como hablando de uno. Pablo se lo explica a los Gálatas, cuando habla en el capítulo 3 de la simiente de uno, dice, esa simiente es Cristo el Señor. Dice entonces, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, la simiente de la mujer. Esta, dice, la simiente de la mujer, esta te herirá en la cabeza. Eso es golpe mortal, usted lo sabe. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Está hablando del engaño, de la traición
con que Judas Iscariote entonces lo vende. Aquí establece el Señor que Satanás tiene determinado ya su fin. Recibirá un golpe enorme, un golpe tremendo. Usted me acompaña, por favor, cerca del final de la Biblia, en la segunda carta de Pedro, segunda de Pedro capítulo 2, segunda de Pedro capítulo 2, el versículo 4, por favor. Segunda de Pedro capítulo 2, verso 4. Dice, porque si Dios, atienda esto, no perdonó a los ángeles que pecaron. Vamos a ver cuál fue el pecado de los ángeles. Hay uno que se levanta y otros que le siguen, hay otros que le secundan. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que dice, arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Está diciendo que todos los ángeles que unidos a aquel Lucifer, que le siguieron a él, dice que el Señor no los perdonó, sino que hizo, los arrojó al infierno y los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. O sea, lo que falta es nomás la declaración final de una decisión que Dios tiene tomada. Si hacia su lado derecho en la Biblia me acompaña a la carta de Judas, en el solo capítulo que tiene, en el versículo 6, va a decir, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, no guardaron su posición o la función que tenían cerca del trono de Dios, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, dice, los ha guardado, mire pues, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Hablamos aquí, observamos también la severidad de Dios. Observamos que aquí hay juicio de Dios. ¿Por qué se manifiesta este juicio de Dios? Lo explica Isaías en el capítulo 14. Isaías en el capítulo 14. Por favor, versículos 13, 14 y 15. He aquí el pecado para recibir como consecuencia entonces esta decisión, ¿no?, que Dios, el Padre, toma respecto de estos ángeles en desobediencia. Hay uno que preside en estos ángeles, es Lucifer. Por favor, versículo 13, de nuevo Isaías capítulo 14, verso 3. Dice, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré, dice él, mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Por favor, verso 14, dice, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú, dice Dios, derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Por favor, observe el pecado que surge de este ángel muy considerado en la creación por Dios. Siendo él exactamente eso, una creación de Dios. Él dice en un corazón que se ha volcado, en un corazón donde aparece la traición,
en un corazón donde aparece el autoengaño. Él dice, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Las Escrituras abundantemente, especialmente en Hebreos capítulo 1, dice que los ángeles fueron creados como servidores de Dios y de nosotros los herederos del reino. Dice que fueron creados con un propósito específico de servicio bajo la autoridad de Dios. Pero este se rebeló y dijo, yo voy a subir a lo alto, subiré al cielo. Verso 13, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, dice, levantaré mi trono. Y en el 14 dice, subiré y seré semejante al Altísimo. Entonces, ¿qué dice Dios? Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Mire cómo la misma palabra le es revelada al profeta Ezequiel. Profeta Ezequiel en el capítulo 28, amigo, hermano. Ezequiel, capítulo 28. Consideremos dos cosas, por favor. Lo primero es que cuando Dios crea a este ángel que estaba dentro del grupo de los querubines, la Escritura dice, por favor, si me acompaña, en el versículo 15, Ezequiel 28, 15, dice, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Verso 16. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que, dice Dios, yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Mira el 17. Dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Había sido creado, ya lo leímos recién, en perfección. Había sido creado en hermosura. Dios el Padre quería tener un servidor que cumpliera con esas exigencias, que fuera un querubín realmente hermoso, perfecto, con sabiduría. Lamentablemente, dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Proverbios capítulo 1, verso 7 va a decir que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Este no tuvo nada de aquello, sino que su corazón fue afectado. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Brillaba en medio de todos los otros ángeles. Entonces dice el Señor, yo te arrojaré por tierra. Delante de los reyes te pondré para que miren en ti, para que miren en ti. Dice, con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. El dictamen de Dios. El juez justo, el juez eterno. Si usted puede acompañarme a Juan capítulo 16 y allí cerramos este día. Juan capítulo 16. El Señor Jesucristo dijo, cuando venga el Espíritu Santo, versículo 8, convencerá al mundo de pecado. Pecado porque no creen en mí, de justicia porque yo voy al Padre, y de juicio, versículo número 11, de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Satanás, amigos, hermanos, aunque aparezca
destruyendo el mundo, aunque aparezca provocando guerras, aunque aparezca provocando que la morbosidad se multiplique en los seres humanos, aunque aparezca provocando que los hijos se levanten en desorden, en desobediencia contra sus padres, aunque la moral de los hombres como trabajo de Satanás ha sido un éxito en él y para él, porque ha permitido que la moral de los hombres cada día vaya siendo degradada y finalmente ya es normal cosas que siempre han sido pecado horrendo delante de Dios. Aunque da la idea de que Satanás le estuviera yendo bien en aquello que él intenta mostrar y en el trabajo que aún hace en los hombres y mujeres, Satanás ya tiene el dictamen. El juicio de Dios ya está sobre él. Él nunca más volverá a tener una posición de importancia. Él está usando los últimos días, los últimos tiempos. Pero finalmente la Escritura dice en Apocalipsis que Él será finalmente echado a los infiernos. ¿Sabe cuál es el problema? Y debo dejarlo dicho. ¿Sabe cuál es el problema? Es que dice la Escritura precisamente en Apocalipsis que cuando Satanás sea echado a los infiernos, le seguirán todos aquellos que hicieron su voluntad, todos aquellos que estuvieron bajo su gobierno. La paga del pecado es muerte. Por eso es que es tan urgente que usted venga a Cristo el Señor, porque en Cristo el Señor hay vida y vida abundante, vida y vida eterna. Pablo va a decir, todos los que saliendo, habiendo sido tratados por el amor de Dios el Padre, porque dice que Dios el Padre nos ha rescatado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Bueno, estando allí, Pablo va a decir, todos, si alguno en particular, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas, lo que antes hizo, lo que antes dijo, como antes vivió, no le será considerado si está en Cristo, si viene a Cristo, si vive la vida de Cristo conforme a su palabra. Si está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Deseamos que el Espíritu Santo le dé a usted esta claridad y venga a Cristo para que en Él tenga salvación y vida eterna. Dios, el Señor, bendecirá su alma. Amén.